Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca una semana más con Jorge Laborda. Jorge. ¿Qué tal, Ángel? Buena ciencia y buena ciencia a todos los oyentes. Buena ciencia para todo el mundo y para disfrutar de esa buena ciencia lo mejor es empezar a hablar de ella, ¿no? Tú nos traes dos artículos para ir desgranando a lo largo de esta conversación y yo traigo otro. ¿De qué van los tuyos? El primero de todos tiene que ver con un desarrollo nuevo de un nuevo modelo animal. Los modelos animales son muy importantes en investigación, son, digamos, plataformas para investigar determinados temas en biomedicina o en biología, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, los más conocidos son el ratón de laboratorio, la mosca drosófila o el gusano de laboratorio también. Pero un modelo animal es también algo que me permite estudiar un proceso concreto, por ejemplo, el cáncer. Podemos tener animales que desarrollan cáncer espontáneamente, por ejemplo, de un tipo determinado. Entonces eso sería un modelo para estudiar el cáncer. Había una falta de modelos animales para estudiar algo que nos preocupa a todos y que cada vez preocupa más a la sociedad, que es el envejecimiento. Y ahora lo que un grupo de investigadores, que luego contaré, han conseguido es desarrollar un nuevo modelo animal para el envejecimiento que creo que va a acelerar bastante la consecución de nuevos datos, de nuevo conocimiento para intentar comprender por qué sucede este proceso, cómo sucede y, claro, por supuesto, intentar frenarlo o al menos limitar las consecuencias negativas que tiene, ¿no? Uh-huh. Eso sería la primera noticia. Y la segunda noticia tiene que ver con el mal gusto que tienen los pingüinos. A pesar de que son muy elegantes y van vestidos de frac, pues resulta que tienen mal gusto. Mal gusto en el sentido de que han perdido la capacidad para detectar 3 de los 6, están entre 5 y 6 sabores, uh-huh, que somos capaces de detectar el resto de los animales, ¿no? Sí, y vamos a explicar cómo se ha producido esto, por qué se ha producido esto, y pues es una curiosidad de la ciencia que nos dice también bastante sobre cómo funciona la evolución. Así que creo que es algo que nos permite también adentrarnos un poquito más en las profundidades de este fenómeno biológico fundamental, desde luego, sin el cual nada tiene sentido, como ya dijo un biólogo hace ya tiempo, que es la evolución de las especies. Ajá. Muy bien, pues la noticia de la que yo voy a hablar, que no tiene nada que ver esta vez con las estrellas o con la física propiamente dicho, habla de nuestro comportamiento cuando tenemos hambre. Es decir, cuando tenemos hambre y vamos a hacer otra cosa, es decir, vamos a, por ejemplo, ir a comprar. De hecho, el título que he puesto es: si tienes hambre, no vayas de compras, porque parece ser que tiene bastante relación. Es un artículo que se publica en PNAS y es un artículo muy completo porque se basa realmente en 5 estudios en los que se ha ido valorando cuál es el comportamiento de las personas frente a artículos que tienen que adquirir, artículos que tienen relación con la comida y artículos que no tienen relación con la comida, ¿no? Y cómo influye ese estado de ánimo en el que nosotros tenemos el estómago vacío y de alguna manera estamos deseando echarnos algo al cuerpo y cómo influye a la hora de adquirir artículos, sobre todo eso, que no están relacionados entonces directamente con la comida, que parece ser que sí influye, como demuestran estos artículos. Así que de eso va el tema y creo que es interesante y además es algo que se nos aplica a la vida diaria. Desde luego. De algo nos tiene que servir la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con nosotros mismos, con cómo nos comportamos y qué hacemos y qué es lo que nos motiva, ¿no? Uh-huh. Ese inconsciente o subconsciente, a veces las dos cosas, el inconsciente es el subconsciente, ¿no? Muy bien, pues nada, empezamos ya con el primero de los artículos. Muy bien, pues el primero de los artículos, como digo, tiene que ver con el desarrollo de un modelo animal, un nuevo modelo animal para el envejecimiento, como contaba al principio. Y sí que es interesante, quizás la gente en general pues no lo sepa o solamente aquellos que están muy metidos en el tema de la biología o biomedicina, pues sí saben lo que son los modelos animales, ¿no? Que han sido absolutamente fundamentales para el desarrollo de la biología desde principios del siglo pasado.
pues se han desarrollado esos modelos o se han conseguido esos modelos. El primero, quizás más famoso de todos, es el de la mosca de laboratorio, con el famoso Thomas Morgan, que fue uno de los primeros genéticos que, bueno, empezó a estudiar este animal y empezó a desarrollar mutantes y a ver qué, bueno, qué eran los genes y qué función estaban cumpliendo esos genes en determinadas estructuras del cuerpo, en el color de los ojos de la mosca, en el desarrollo de las alas, en el desarrollo de las patas. Bueno, estos, digamos, estudios pioneros, pues fueron los que empezaron a poder hacer avanzar la genética, ¿no? Y también la biología en general. Ha habido otros modelos de laboratorio, por supuesto. También hay un gusano bastante conocido, Caernohabditis elegans, que se llama este famoso gusano, que tiene como 1 milímetro de longitud. Se conoce absolutamente todas las células que componen su cuerpo, el número de células que tiene, que son alrededor de 1000, no llegan a 1000. Se sabe exactamente el destino de cada una de las células, desde el huevo hasta lo que van a ser de mayores. O sea, absolutamente desde la primera división de 2 células del huevo fecundado, se sabe que la de la izquierda, digamos, va a dar lugar a unas estructuras de ese cuerpo y la de la derecha va a dar lugar a otras, y se va sabiendo el destino ya de esto desde hace bastantes años, ¿no? De hecho, yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué estos animales y no otros? O sea, ¿qué fue? ¿Una cuestión casual? En un principio, la primera persona que se dedicó a estudiarlos, digamos, puso la primera piedra y los que vinieron después fueron construyendo alrededor. ¿O es que tienen algo especial esos? Bueno, desde luego algo Esas especial piedras. tienen en el sentido de que son muy fáciles de criar en el laboratorio. Una mosca come cualquier cosa, es muy fácil de mantener, se reproducen en cautividad. Vamos, supongo que ni deben saber que están en cautividad en el fondo, ¿no? Esos animales pues simplemente se reproducen sin ningún problema, tienen una vida muy rápida, es decir, una generación muy rápida, con lo cual se puede tener generaciones de animales rápidamente y por tanto, si tengo una mutación, puedo ver el efecto de esa mutación en siguientes generaciones de manera bastante rápida. Claro, Entonces tiene una serie de ventajas en ese sentido. Inicialmente, claro, animales simples y fáciles de mantener. claro. Y además que se podía estudiar bien la estructura de lo que sucede, ¿no? Es decir, rápidamente ver, pues con una lupa, por ejemplo, en una mosca es muy fácil, pues ver las alas están deformes o los ojos los tiene también deformados. Entonces, en ese sentido, se han ido encontrando estos modelos y claro, el problema es que es el efecto de, que diría yo, la trampa del modelo, ¿no? Porque una vez que tienes el modelo animal, empiezas a desarrollar herramientas en el laboratorio para manipularlo. Por ejemplo, ahora tenemos herramientas para manipular las moscas o los gusanos o los ratones de laboratorio, hacerlos transgénicos, hacer los ratones knockout, o sea, es decir, quitar genes, poner genes, y por tanto podemos modificar esos animales con unas herramientas moleculares que no tenemos para otros, porque Ya, cada ya, ya. animal o cada modelo tiene o debería tener, vamos, realmente necesita, más que debería tener, necesita de sus propias herramientas. Ajá. Esto es como O entrar sea que la a propia, arreglar una bicicleta o arreglar un motor de coche. Pues no claro, lo puedo hacer igual, ¿no? la propia investigación va marcando las pautas del escalón siguiente, ¿no? De la Exactamente, investigación. exactamente. Entonces, claro, estás atrapado en un modelo y sigues estudiando, o sea, sigues usando ese modelo, aunque no sea adecuado para estudiar prácticamente todo. Por ejemplo, el envejecimiento, pues estudiaron las moscas. Hombre, algo puedo aprender, pero Ujú. quizás no sea el modelo más adecuado para transportar o trasladar lo que sé al caso humano. Claro. Claro, estamos hablando de una mosca, no es ni siquiera un animal vertebrado, no es un animal invertebrado, lo mismo el gusano. Y de hecho, sí que es cierto que se han hecho estudios de envejecimiento bastante sorprendentes en las moscas, ¿no? Ujú. Moscas mutantes que viven el doble o casi el doble, los gusanos se les ha alargado la vida bastante también, o se ha habido gusanos de vida corta, sabemos que hay mutantes que viven más o menos. Por lo tanto, sí que es cierto que se han avanzado en el conocimiento de la genética de ese envejecimiento con estos modelos. Ya. Pero claro, como digo, no son modelos que sean muy adecuados para estudiar pues, qué sucede en un animal vertebrado. Ujú. Y para eso necesitamos otro modelo, pero claro, necesitamos un modelo en el que la longevidad, de hecho, no sea muy grande, muy larga, porque los investigadores no quieren hacerse viejos mientras estudian el envejecimiento. Claro. Que eso es uno de Incluso los problemas de morirse, los... incluso morirse en el intento. Efectivamente, morirse en el intento. Exacto. Entonces dice, bueno, los ratones sí, está bien, pero viven 2 años. Y Ujú. claro, hacer un experimento y esperar 2 años al resultado de cada uno de los experimentos, pues es un poco complicado. Y si no hay que tener un montón de ratones en el laboratorio, que cuesta mucho dinero, en fin. No es tampoco un modelo quizás el más adecuado, tampoco, ¿no? Y lo que han hecho una serie de investigadores de la Universidad de Stanford, en California, ha sido intentar encontrar una nueva especie de animal vertebrado
parecida ya, o al menos similar a especies que se conocen en el laboratorio y que ya se han estudiado en el laboratorio o sea, se han utilizado en el laboratorio para estudiar procesos de desarrollo, por ejemplo, y de diferenciación celular, y encontrar una especie que tenga una longevidad corta, Ajá. que se muera pronto, digamos, Sí. de manera natural, y que me permita comparar en cuestión de meses solamente qué sucede entre un animal joven y un animal viejo, cuando, por ejemplo, he generado un mutante, cómo ese mutante envejece con respecto al mutante normal, me refiero al animal normal, no el mutante normal, sino el animal normal, cómo Ujú. envejece, y puedo tener esa comparación entre el viejo normal y el viejo mutado, pues en cuestión de meses. Ujú. Y han encontrado una especie de pez que es parecida, bueno, parecida en tamaño a un pez que quizás ya mencionamos en un programa anterior, que es el pez cebra, Sí, que también que es es, otro de los prototipos que se exacto, utilizan, es otro de los modelos animales que los se modelos. emplean en el laboratorio, así es. Y lo han encontrado, curiosamente, en África, en unas, bueno, creo que son lagunas más bien, o lagos, que aparecen y desaparecen con las estaciones de lluvia y secas. Esto es en Mozambique y en Zimbabue. Hay unas, obviamente, las estaciones de lluvia y las estaciones secas. Y estos peces, claro, solamente viven en la estación lluviosa. Sí. Digamos que no sé exactamente cuál es su biología, si se quedan en el fango los huevos, no sé exactamente cómo, pero la cuestión está en que se han adaptado a esta situación y solamente viven de 4 a 6 meses de edad. Ajá. Con lo cual, cuando la estación seca llega, digamos que de manera natural la generación muere y espera a la siguiente estación húmeda para volver a aparecer la siguiente generación. Sí. Con lo cual esta especie ha evolucionado una longevidad corta y que es solamente de 4 o 6 meses. Bueno, entonces, de momento tenemos una condición importante, que es un animal vertebrado que tiene una longevidad corta. Pero claro, lo que hace falta hacer es desarrollar también herramientas genéticas y moleculares que permitan modificar a estos animales y, como digo, generar mutantes de manera relativamente sencilla y poder ver si ese mutante genera, por ejemplo, una enfermedad degenerativa en ese animal, si la enfermedad degenerativa es similar a la humana o no, e incluso en el futuro si podemos intentar paliar esa enfermedad con algún fármaco o alguna estrategia de terapia génica o lo que sea, ¿no? O Ujú. terapia celular, medicina regenerativa. Por eso son importantes estos modelos, porque nos Claro. permiten investigar estas cosas antes de aplicarlas al ser humano. Ujú. Bueno, ahora, hace unos pocos años, se ha desarrollado una nueva maquinaria de biología molecular, de genética molecular, basada en un mecanismo que tienen las bacterias para defenderse del ataque de los virus. Es una tecnología complicada o un mecanismo complicado, pero que permite básicamente generar mutaciones voluntarias, es decir, de diseño, Ajá. diríamos. Posteriormente se podría decir de diseño. Es Sí. decir, desarrollando esas herramientas, esa plataforma molecular adaptada a las secuencias de un genoma de una determinada especie, puedo rápidamente tener una serie de herramientas que me permiten ir a modificar ese genoma y generar animales transgénicos, mutados, knockout, es decir, que les he quitado un gen de manera bastante fácil. La verdad es que Y esto es lo que han es hecho los impresionante, investigadores. es impresionante. Hablas de modificar genomas como si fuera subrayar las páginas de un libro, ¿no? Es, Bueno, eh, no llegamos a ese nivel de facilidad todavía, pero realmente las herramientas que disponen a hoy los laboratorios más punteros del mundo son realmente, bueno, para quitar el aliento hasta los que las conocemos. ajá. Por ejemplo, este tipo de herramientas se ha utilizado en células, es verdad, no en animales, para eliminar más de 40 genes a la vez. Ajá. Y eliminar más de 40 genes a la vez, bueno, hace unos años era absolutamente ciencia ficción. Bueno, hace unos años era ciencia ficción incluso leerlos. Sí, sí, efectivamente. O sea, bueno, incluso a algún autor de ciencia ficción igual no se le había ni ocurrido, ¿no? Que eso fuera Sí, posible. O sea, sí. realmente es así. Eh, Entonces, sí, es cierto, tenemos unas herramientas muy potentes y gracias a ellas, pues descubrir esta especie que tiene estas características de longevidad, ujú. lo han estudiado, han visto que se puede estudiar en el laboratorio, que se puede criar fácilmente. Es un pez que se llama, bueno, la especie se llama Nozobranchius furceri. Ujú. Bueno, no tiene un nombre en español, no lo he encontrado, pero la traducción del inglés es el pez turquesa africano, que es un pececito pequeño, tiene una longitud de unos 6 o 6 y medio centímetros y medio, de 6 a 6 centímetros y medio, Ujú. con lo cual es
pequeñito y puede criarse en un acuario. Exacto, se puede mantener fácilmente en un acuario. Claro, la alimentación que tiene no es complicada de conseguir, o sea, no es una especie, digamos, muy, muy sofisticada para darle de comer y estas cosas, ¿no? Bueno, lo que han hecho ya los investigadores ha sido ver que esto estaba así, que esto es correcto, me refiero que los peces se pueden criar bien, que hemos desarrollado herramientas moleculares correctas y las han aplicado. Y han aplicado esas herramientas para generar un mutante que genera una enfermedad parecida a la enfermedad humana y que además genera en los peces síntomas parecidos a los humanos, que realmente es bastante impactante la similitud a veces de procesos biológicos que tenemos todas las especies, ¿no? O sea, por eso somos, entre especies, quizás tenemos más cosas en común que diferencias. Ya no digo entre seres humanos, ¿no? A veces las diferencias por las que nos pegamos o nos disputamos o discutimos son absolutamente, en fin, irrelevantes comparadas con otras experiencias, con las diferencias que tenemos en otras especies, y sin embargo, bueno, pues ahí está, ¿no? Que somos más comunes o tenemos más cosas en común de lo que normalmente pensamos. Sí. Bueno, o sea, genera esta enfermedad que se llama la disqueratosis congénita, que se produce como consecuencia de una inestabilidad en los cromosomas. Resulta que los extremos de los cromosomas se hacen inestables y entonces los cromosomas empiezan a juntar, en fin, hay una serie de problemas ahí celulares. Y bueno, esto lleva a problemas digestivos porque las células del aparato digestivo necesitan reproducirse rápidamente. Por supuesto, problemas en la generación de las células de la sangre, que también se están generando todo el rato desde la médula ósea. En el caso de los peces será en otro sitio, pero en el nuestro es la médula ósea. Y luego también tenemos problemas de fertilidad. Así que, bueno, pues esto es lo que han publicado los investigadores, ¿no? El desarrollo de este modelo animal, las herramientas para modificarlo, la generación de un modelo de enfermedad humana en este animal, lo cual indica que posiblemente podremos generar más enfermedades similares a las humanas en este animal rápidamente y ver cómo evolucionan en una escala de tiempo, como digo, de meses. Claro. Claro, pues esa es la gran dificultad, ¿no? Claro, hacer un seguimiento a una enfermedad de estas con todo lo que puede durar en un ser humano. Exacto. Claro. Y bueno, la idea es que esta nueva plataforma pueda ser utilizada en laboratorios de todo el mundo que investiguen, por supuesto, los procesos de envejecimiento y que permita acelerar este conocimiento, la adquisición de este conocimiento que falta nos hace para paliar pues, los problemas de la tercera edad, en la que claramente la humanidad va avanzando. Vamos teniendo cada vez más personas mayores y menos jóvenes, ¿no? Y esto además también hemos hablado en este programa, un estudio que hubo sobre la población humana, que creo que mencioné yo también, de lo que nos espera en el futuro, y desde luego el número de personas mayores va a ser todavía más alto de lo que tenemos hoy, desde luego bastante más. Sí, así que convendría intentar paliar las enfermedades, conseguir que estas personas pues puedan valerse por sí mismas durante más tiempo, que tengan una calidad de vida mejor. En fin, este tipo de... Porque el problema cosas... no es llegar a ser mayor, es llegar en malas condiciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que la gente llegue en buenas condiciones. Claro, la idea, el objetivo de esto, aunque parezca paradójico, es morirse en buena salud. Sí. O sea, realmente, claro. O sea, morirse, claro. Me parece que nos vamos a morir, eso es pero inevitable. Que no estemos degenerando, no estemos agonizando o con una calidad de vida durante una década, ¿no? En una silla de ruedas o en un sitio, en fin, dependiendo de los demás. Sí podemos evitar eso y podemos, al menos esa consecuencia del envejecimiento, evitarla, ¿no? Realmente es así de crudo, la cosa es así de terrible, ¿no? Al final, claro, la muerte, digamos, ideal, o al menos la ideal desde el punto de vista económico, es un paro cardíaco o una muerte rápida que no cause ya mayores problemas sociales. En fin. Bueno, pues es un tema que está ahí y lo que es interesante de todo lo que has contado es que ahora ya hay otro modelo animal con el que los laboratorios pueden hacer sus investigaciones y que se unen a los que ya existían, ¿no? Eso es. Y eso va a permitir acelerar la consecución de la adquisición de conocimiento. O sea que ya tenemos ahí una piedra sobre la que se va a ir investigando en el futuro y se van a ir construyendo nuevas investigaciones. Esto, ¿no? Ha sido publicado en la revista Cell, que es una de las revistas más prestigiosas de biología y de biomedicina, y realmente es un trabajo bastante interesante, sobre todo porque, ya digo, es ese trabajo generoso que pone pues, a disposición de la comunidad científica una nueva herramienta para facilitar las investigaciones de todos, ¿no? Claro. Y esto en el mundo competitivo en el que estamos, cuando alguien hace una cosa así para ponerlo a disposición de la
comunidad científica, pues es una cosa que me parece digno de mención y digno de agradecer. Sí, creo que sí. Esas actitudes hay que potenciarlas y sobre todo valorarlas, que es Claro, claro. lo importante. Bueno, pues cambiamos de tema. Vamos a hablar de nuestro comportamiento en determinadas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo cuando tenemos hambre. Como decía al principio, el título puede ser ese, ¿no? De si tienes hambre, mejor no vayas de compras. Sabíamos ya de antemano, de hecho a mí me lo decía mi madre, ¿no? Cuando yo preparo comida y tengo hambre, pues preparo comida para toda la familia y para los vecinos, ¿no? Para un ejército, sí. Empieza uno a preparar comida y parece que nunca es suficiente, ¿no? Eso digamos, es el conocimiento, digamos, clásico, ¿no? Pero se han hecho un montón de estudios sobre el tema del hambre y cómo influye en nuestro comportamiento en distintas circunstancias. Por ejemplo, había un artículo publicado en 1999 en el que se daba una valoración a los distintos alimentos cuando se tiene hambre y se comprobó, por ejemplo, que las personas que tienen hambre pues valoran más los alimentos más ricos en grasa, ¿no? Es como si de alguna manera en nuestro fuero interno fuéramos conscientes de que cuanta más energía tiene un alimento, más rápido nos vamos a saciar, la misma persona, ¿no? da una valoración distinta del mismo alimento cuando tiene hambre que cuando no. Exacto. Eso fue un artículo. Luego ha habido otros artículos previos a este, ¿no? En los que se estudiaba, por ejemplo, el comportamiento de las personas con peso medio en contraposición a personas obesas o con sobrepeso cuando tienen hambre. Parece ser que los que tienen un peso medio compran más comida cuando tienen hambre y en cambio las personas que tienen sobrepeso compran más comida cuando ya han comido, que es algo que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Es muy curioso esto, sí. Es muy curioso. Y, sí, es como si a lo mejor ya su sentido de la culpabilidad, ya una vez que ya han comido demasiado y lo saben, dicen, bueno, ahora ya puedo comer, o sea, puedo comprar más, ¿no? Y a lo mejor antes de comer tienen que controlarse bueno, a ver si consigo perder peso y entonces compran menos, no sé, es una hipótesis, ¿no? Ya, no sé exactamente la conclusión no sé la psicología que va detrás de todo esto, pero es muy curioso. Pero vamos, ya el colmo de los colmos de estudios previos que me llamó la atención fue uno que se realizó en 2005 en el que se decía que las personas, o sea, los hombres se dejan influir por el hambre a la hora de elegir a su media naranja. Es decir, cuando tú tienes hambre te fijas más en las mujeres rellenitas. Y en cambio, o sea, esto de que al hombre se le conquista por el estómago va a ser más verdad de lo que parece. Y cuando se habla de apetito sexual también es verdad. La palabra apetito parece ser que está bien empleada. Bueno, pues parece ser que los pobres y hambrientos eligen a las mujeres obesas, mientras que los ricos y saciados, digamos, prefieren a las mujeres delgadas. Estamos hablando de hombres y mujeres. Bueno, pero estos son cosas curiosas. Pero había una pregunta que estaba en el ambiente y venía a ser, cuando sentimos hambre y vamos a comprar, lo lógico es pensar, vamos a comprar más comida. Pero ¿qué pasa con esas otras cosas que adquirimos que no tienen nada que ver con la comida? ¿También influye ahí en eso, ese estado de ansiedad creado por comprar una camisa o un vestido o un anillo, ¿no? Cualquier otra cosa. Pendientes, lo que sea. Y eso es precisamente lo que han estudiado en este artículo que se publica en Proceedings, como he comentado antes, ¿no? Realmente son 5 estudios los que han hecho, o sea que es bastante completo, ¿no? Y afrontan esa pregunta o intentan dar respuesta a esa pregunta en distintos aspectos. Por ejemplo, el primer estudio que hicieron fue colocar una serie de voluntarios, en total eran 69 voluntarios, frente a una pantalla de ordenador en el que aparecían una serie de palabras, ¿no? En total 22 palabras. Estamos hablando de voluntarios en inglés, las palabras estaban en inglés, ¿no? Pero entre esas palabras había algunas que estaban relacionadas directamente con los alimentos, por ejemplo, la palabra hambre, apetito, inanición, hambruna, una serie de cosas. Luego había palabras que estaban relacionadas con el hecho de adquirir, de conseguir cosas. Por ejemplo, adquirir, querer, obtener, ganar, conseguir, ¿no? Y luego una serie de palabras de control que no tenían ninguna relación con esto, como por ejemplo hablar, cerca, piso, símbolo, ¿no? Todo eso se ponía en un ordenador y se iban cambiando las palabras en un tiempo pequeñísimo, del orden de 50 milisegundos, de tal manera que las personas apenas tenían tiempo de apuntar qué era lo que estaban viendo, ¿no? Y comprobaron que efectivamente, pues las personas que tenían hambre se fijaban más en las palabras relacionadas con la comida directamente, eso era lógico, y en las palabras relacionadas con adquirir
cosas. Es decir, que parecía que había una relación con eso y sin embargo no tenían ninguna influencia en las palabras de control. Es decir, que había dos aspectos ahí a estudiar. Por uno, el hecho de adquirir cosas que tienen relación con la comida y otra, por el hecho de comprar cosas, de tener cosas, de querer conseguir cosas, ¿no? Y parece ser que ambas estaban relacionadas. Claro, eso había que comprobarlo en mejores condiciones. Entonces, otro artículo lo que hizo fue, pues con 77 voluntarios de un campus universitario a los que se les sometía un test antes de entrar en el comedor, cuando iban a entrar en el comedor y cuando ya salían del comedor. Entonces se les ofrecía, primero, que valoraran cuánto les gustaría obtener ciertos productos y que evaluaran también esos productos en función de sus preferencias. Es decir, una cosa es cuánto me gustaría a mí tener esto y otra es cuánto me gusta esto, ¿no? Independientemente de que me guste o no me guste tenerlo. En sí, adquirirlo, ¿no? Por ejemplo, se les pusieron una serie de productos, pues estaban sándwiches, galletas, es decir, cosas relacionadas con la comida, y había cinco productos que no tenían nada que ver con la comida. Por ejemplo, una memoria USB, un ratón inalámbrico, una visita al spa, es decir, una serie de cosas que no tenían nada que ver. Se pidieron que valoraran estas cosas y se les pidió que dieran una puntuación. Bien, pues ellos, las personas que tenían hambre, realmente valoraron más querer conseguir cosas que tienen relación con la comida. En cambio, las otras no. Pero, sin embargo, cuando se les pidió que evaluaran o puntuaran de 1 a 10 cuánto les gustaban estas cosas, resulta que la puntuación en ambos casos subió. Es decir, valoraban más las cosas, todas las cosas en general, no necesariamente solo las relacionadas con la comida. Y ya llegamos a los últimos experimentos en los que ya se les proporciona objetos. Es decir, por una parte se le permite a unas personas, a unos voluntarios, obtener una cosa gratis, por ejemplo, pues clips y cosas de papelería, cosas que no tienen por qué tener relación con la comida, y se les pregunta con cuántos se quedarían o cuántos cogen si tienen hambre o no, y comprueban que cogen más objetos, es decir, que se quedan con más objetos gratuitos cuando tienen hambre, pero que cuando no. Y ya los experimentos estrella fueron en un supermercado, ¿no? En el que una serie de personas iban, compraban, y luego se comprobaba la lista de la compra en función de un test que se le hacía de si tenían hambre o no tenían hambre, si habían comido o no habían comido. Y ahí es donde vino, digamos, la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? En primer lugar, las personas, digamos, compraban, si tenían hambre, compraban más, por supuesto, productos alimenticios, más de lo normal. Comparado eso parece normal, ¿no? Y eso está dentro de la norma. Lo que ya no estaba claro es si iban a comprar más productos que no tenían nada que ver con la alimentación. Sí, porque ahora en los supermercados se puede comprar, se puede comprar de todo. No son necesariamente comida. Sí, exactamente. Tú puedes ir a la sección de alimentación y compras comida, pero pues luego tienes ropa, tienes hay cosas de papelería, puedes comprar un frigorífico, yo qué sé, puedes comprar prácticamente ahora otras cosas. Prácticamente todo. O sea, depende del supermercado, claro. Claro, estamos hablando de grandes superficies. Hay más cosas. Estamos hablando de grandes superficies. Bueno, pues resulta que estas personas no solo adquirían más productos relacionados con la comida, sino que además adquirían también en mayor proporción productos no relacionados con la comida. Eso era una de las cosas que averiguaron. Y luego analizaron cuánto dinero gastaban. Y también comprobaron que gastaban más dinero tanto en unos productos como en otros. Es decir, que no solo compraban más productos, sino que además... hay que ir al supermercado y hay que ir bien comido. Exacto, esa es la conclusión final de todo esto, es que si uno tiene hambre, mejor se toma un poquito, algo que calme ese hambre y luego se va de compras, porque como te vayas de compras y tengas hambre... A mí me parece curioso la cosa porque claro, hasta cierto punto sí que tiene un cierto sentido, ¿no? Porque cuando uno tiene hambre tiene que conseguir, me refiero... Obviamente durante nuestra evolución anterior como especie, donde no había supermercados, es decir, hay que tener en cuenta que durante millones de años la especie humana ha vivido sin supermercados. Esto puede parecer duro hoy, pero es así. Entonces, claro, cuando se tenía hambre había que conseguir algo, habría que hacer algo para conseguir ese alimento. Claro. Y por tanto, conseguir, o sea, hacer algo y conseguir, ¿no? Para conseguir ese alimento estaban unidos. O sea, el hambre te motivaba para hacer algo
que consistía en conseguir algo que tú necesitabas o que tú podías desear. Ujú, Normalmente sí, es alimento. sí, de hecho. Pero claro, ahora ya en el mundo moderno, ese deseo de conseguir algo mezclado, ¿no? En un supermercado donde mezcla tanto la comida que quieres conseguir como otras cosas, Ujú. pues al final induce un comportamiento un poco irracional de conseguir cosas que no tienen nada que ver con el hambre, pero que al fin y al cabo es desde el punto de vista de la coherencia de ese comportamiento, es decir, de querer conseguir cosas, pues ahí está, ¿no? Ujú. No, de hecho, en el artículo está firmado por Alison Sing Su y colegas de la Universidad de Minnesota y de Hong Kong. Y Ujú. pues en este artículo se hace un comentario que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y es que dicen que existen diferencias entre lo que nos gusta y lo que queremos, hasta el punto de que ambos sentimientos tienen sustratos neurológicos distintos, es decir, tienen lugares distintos en el cerebro cuando se estudia qué partes del cerebro se activan en estas cosas. Es Qué decir, curioso. que por una parte está lo que nos gusta y por otra lo que queremos, que no forzosamente tiene por qué ser lo que nos gusta. Lo Puede ser mismo, sí, sí. simplemente porque es necesario, porque lo consideramos conveniente o por cualquier otra razón, ¿no? O A veces porque no hay más remedio. porque no hay más remedio, ¿no? Entonces, parece ser que están separadas las zonas cerebrales que atienden a estas cosas. Y esto me ha llamado muchísimo la atención en esto. Y claro, que así se demuestra. Así que bueno, pues la conclusión era la que decíamos. Para ir de compras, mejor no ir hambriento. Pues si uno anda escaso de dinero, si le sobra el dinero, allá él, ¿no? Sí, bueno, esto también es interesante desde el punto de vista de las compras por Internet, Ujú. porque claro, no vamos al supermercado, todos estos experimentos parece que han sido hechos en directo en un supermercado, pero a lo mejor ponerse a comprar por Internet cualquier cosa después de comer, pues es quizás más sabio o vamos Ujú. a tomar mejores decisiones que si la tomamos, en fin, nos levantamos pronto por la mañana y nos ponemos antes de desayunar con hambre a comprar compulsivamente, ¿no? Sí, Desde nuestra sí. propia casa, quiero decir. O sea, que es algo también a tener en cuenta. Todos estos estudios realmente me parecen muy interesantes porque nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos. Ujú. Y es muy, muy interesante, muy Bueno, por lo curioso. Muy menos bien. esta lección creo que la hemos aprendido y de algo ha servido el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, desde luego es En la algo vida diaria. que, al menos yo creo que tú también, Ángel, queremos, ¿no? Y es que además de, bueno, de saber algo más de ciencia, incluso de entretenernos, porque hay gente que hasta se entretiene escuchando cosas de ciencia, así Ujú. hay algunos, bueno, y algunos nos Muchos. entretenemos haciendo Haciendo. programas de ciencia, ¿no? O sea, Sí. todavía más raros. Pues lo que sí que buscamos es que sea útil el conocimiento. El conocimiento tiene que ser útil para alguna cosa, en fin, para nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, útil para entretenernos, útil para educarnos, pero a lo mejor también útil para mejorar nuestro comportamiento y que seamos más eficaces en nuestra propia vida, ¿no? O sea, que eso es fantástico. Muy bien, Muy bien. pues pasemos al último de los artículos que vamos a Pues vamos a comentar hoy, seguir ¿no? con la alimentación, porque el último de los artículos, que está publicado en la revista Current Biology, es un grupo de investigadores chinos y estadounidenses, que estudian, bueno, la capacidad de los pingüinos para detectar sabores. Realmente no es que no es que estudien esto. Creo que estos investigadores han formado parte de algún grupo que secuencia genomas de distintas especies, porque ahora mismo con las tecnologías de secuenciación, pues podemos secuenciar genomas de especies de manera relativamente asequible y fácil y conseguir una enorme cantidad de datos, claro, bueno, todos los datos de lo que mantiene un genoma, ¿no? De una especie de ave, en este caso, como el pingüino, que sea una ave acuática, Ujú. o de cualquier otro animal, mamífero, podemos, como un poco como mencionaba antes, ¿no? Esas herramientas moleculares las tenemos también para adquirir información del genoma. Ya, pero vamos a ver, ¿cómo sabe uno si a un pingüino le Ahora, parece la ahora comida lo salada, explicamos, le ¿no? faltan sabores, ¿no? O amarga? Analizando el genoma. Es decir, nadie No, ha ido a la Antártida, donde están los pingüinos, o en fin, el hemisferio sur, a ver si pueden detectar sabores o no, dándoles de comer a los pingüinos. Eso no lo han hecho. no. Lo que han hecho ha sido secuenciar el genoma de un par de especies de pingüinos, de hecho. Ujú. El emperador y el pingüino de Adelaida. Ajá. Y lo que han visto, analizando los genes que tienen, es que les faltan una serie de genes que sí que están en otras especies de Ya. aves y también de mamíferos, que son necesarios para detectar un tipo de sabores. O Ajá. sea, O sea que ese gen tres tipos de también lo sabores. tenemos nosotros, entonces. Claro, claro. Eh, Los genes los tenemos nosotros. Bueno, a ver, recordemos que existen 6 sabores distintos. ujú. Parece que normalmente yo cuando estudiaba de pequeño a mí me enseñaron que había 4, Ujú. pero las nuevas investigaciones parece que han descubierto 2 más. Los Sí. 4 tradicionales eran el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Ajá. Eso creo que todos estamos familiarizados. Pero hay uno nuevo,
Bueno, hay dos nuevos. El umami, Ujú. que viene de una palabra japonesa, Sí. y el sabor graso. No sé si hay una palabra propia para este sabor graso, como la Mm, hay para los demás. ajá. Pero bueno, el sabor graso es hace poco que se detectó. De hecho, yo escribí una entrada, un artículo en Kilo de Ciencia sobre Sí. este sabor graso, que no sé si tendrá 1 o 2 años que se descubrió. Y es la capacidad para detectar, obviamente, grasas y tener, obviamente, una sensación gustativa para las grasas. Y además, en esa investigación se vio que había personas distintas, es decir, con distintas capacidades de detectar este sabor graso y que curiosamente, había una correlación entre la capacidad de detectarlo y la obesidad. Y aquellos que tenían mayor capacidad de detectarlo, pues tenían más probabilidades de convertirse en obesos, curiosamente, ¿no? Bueno, el sabor umami, que es quizás el más extraño de todos, es el que proviene de un aminoácido, es derivado de un aminoácido que es el glutamato, que a veces se añade en determinados aditivos alimenticios, No, y en sin las a veces. pastillas estas de caldo que se añaden y demás Sí, sí. a las sopas o lo que sea, Sí, pues tienen esta sustancia. se añade continuamente. De hecho, Sí, hay sí, un programa ahí de efectivamente. Vanguardia de la Ciencia en el que hablábamos de eso con una persona experta en alimentación y realmente la cantidad de glutamato que se consume en el mundo para añadir los alimentos es tremenda y va y siempre subiendo, ¿no? Sí, sí, pues este glutamato es el que genera este sabor, esta sensación umami, que Ujú. bueno, que lo haya probado o pueda, en fin, hay varios alimentos ricos, pero en general la carne y el pescado son esos alimentos que más sabor umami podrían tener, porque como derivan de las proteínas, son alimentos, es un sabor, digamos, que detecta o que serviría para detectar la cantidad de proteínas de un alimento, ¿no? Ujú. Ya. Claro, esto de los sabores es muy importante porque no es ya el placer que te da la cocina, es que los animales necesitan poder detectar las cualidades de los alimentos para saber, bueno, si están comiendo algo equilibrado, si les falta, si tiene proteínas, si tiene azúcar, si tiene las sales minerales adecuadas, en fin, Claro. por eso se han desarrollado los sabores. Ujú. Y por eso tenemos genes en nuestro genoma que producen receptores en la lengua en general, en las papilas gustativas, capaces de detectar de manera genérica estas sustancias. Ya, Y ya. cuando las detectan en los alimentos, pues nos producen esa sensación del sabor. O sea que existe una relación entonces entre un sabor con unos determinados genes y estas están perfectamente identificadas en el caso humano. Exacto, en el caso Mm. humano y en el caso de otros animales, Y en el porque caso estos de otros receptores animales, son. pero por inducción, claro. Uno no Claro, le claro, puede por inducción, preguntar exacto. Bueno, a... claro, no le puedo preguntar a un perro si Claro, sabe la si sal, sabe le eso. sabe igual que a Ujú. mí, ¿no? O sea, obviamente no podemos saber, pero sí que puedo ver que tenemos unos genes muy similares que producen unas proteínas de estructura parecida y que se unen a sustancias en los alimentos similares, de Ujú. estructura similar. Ya, ya. Así, eso lo sabemos. Por eso sabemos que existen esos 6 sabores y que cada uno está inducido, como digo, por alguna sustancia. Por ejemplo, pues el gusto salado, obviamente, responde a la presencia de iones, no solamente el cloruro o el de la sal común, pero si Ujú. uno, en fin, chupara o gustara otro tipo de cosas con minerales que tienen iones, pues también podríamos tener variaciones de ese sabor salado, ¿no? Y por Claro. supuesto, el sabor dulce, pues depende de los hidratos de carbono, eso está clarísimo, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con los Pues, pingüinos? ¿qué ha Pues pasado estos con los pingüinos los pingüinos? analizan y encuentran que 3 de los genes que tendrían que estar relacionados con el sabor no están. Ajá. Entonces, lo que hacen los investigadores es analizar ya en otros pingüinos, estos son dos, que como he dicho, el pingüino de Adelaida y el emperador, que han secuenciado todo el genoma. Pero una vez que ven que les faltan estos genes, entonces van a analizar estos genes si están en otros pingüinos, en otras especies de pingüinos, y ven que no están prácticamente en ninguna especie de pingüino. O sea que a lo Ujú. largo de la evolución de los pingüinos se han perdido nada menos que 3 genes para detectar 3 sabores. Sí. Y entre de ellos, los que se han perdido son el sabor dulce, bueno, parece que comen pescado, no es particularmente dulce. El Ujú. amargo, también lo comen y tampoco es particularmente amargo. Y el umami. Los Ya. pingüinos no pueden tampoco sentir o detectar el sabor umami, que es lo que los investigadores encuentran más sorprendente, Claro, porque eso es claro, lo que iba a comiendo decir. pescado. Ajá, es lo que iba a decir, ¿no? Si está relacionado precisamente con el pescado y la Exacto, carne. exacto. Sí, entonces, bueno, ¿cómo lo han perdido? ¿Y por qué lo han perdido? Entonces, no tienen una respuesta, por supuesto, claro, una vez que descubres, como siempre en ciencia, ¿no? Una vez que descubres un hecho que puede ser sorprendente, ¿cómo es posible que estos animales, claro, todos necesitamos detectar las cualidades de los alimentos? Pues, ¿por qué han perdido estos genes y no pueden detectar a lo que saben lo que comen? Realmente no lo detectan. Entonces, pues emitimos hipótesis. Y una de las cosas que ven los investigadores es que
los receptores para los gustos, el salado, por ejemplo, o el ácido, o el graso, incluso, no parece que dependan de la temperatura para funcionar bien. Pero si bajamos la temperatura, es decir, si nos tomamos, por ejemplo, hielo, nos ponemos un cubito de hielo en la lengua, Sí. y vamos a tomar un alimento que tenga pues el sabor dulce, a lo mejor no lo vamos a detectar tan bien. O el sabor amargo tampoco lo vamos a detectar tan bien como lo detectaríamos a temperaturas más elevadas. O sea, se ve que estos receptores dependen de la temperatura o funcionan mejor a temperaturas, digámoslo así, las normales. Claro, los pingüinos obviamente no viven en un ambiente muy cálido. Las aguas están bastante frías y es posible que esos receptores, cuando los pingüinos empezaron su adaptación al frío, dejaran de funcionar aunque tuvieran el gen en el genoma. Claro, no fueran importantes para la supervivencia. Claro, no Entonces, fueron importantes para la supervivencia y no funcionaron. ujú, Entonces, cuando un gen deja de funcionar o deja de ser útil, normalmente se tiende a perder y se han perdido. Nuestra especie, por ejemplo, ha perdido genes. No podemos fabricar vitamina C, ujú. necesitamos comer en la dieta, o no podemos fabricar determinados aminoácidos, que también los necesitamos comer en la dieta. Ya, pero en Esos ese genes sentido, existen, pero pero no. debió existir alguna ventaja evolutiva para el hecho de que los pingüinos que precisamente perdieron esos genes sean los que han sobrevivido, ¿no? Claro, bueno, los que pierden los genes, cuando un gen no funciona y lo tienes en el genoma funcionando para que no sirve para nada, está gastándote energía inútil. O Ujú. sea, realmente es un gasto de energía bastante inútil el generar pues todos los receptores en la lengua, mantenerlos todo el tiempo, seguir expresando el gen, es decir, seguir fabricando RNA, seguir fabricando proteína en esas células, eso consume energía. Y es posible que, bueno, sea ventajoso cuando esos genes en el entorno en el que tú te estás adaptando, que es en este caso un entorno frío, esos genes no funcionan, pues lo ventajoso es perderlos. De manera que no estoy gastando esa energía en mantener un sistema, si quieres, en funcionamiento que no es útil. Ya. Con lo cual esto es lo que puede haber pasado en los pingüinos. En cualquier Ujú. caso, lo que también es cierto es que la lengua de los pingüinos no parece estar adaptada en absoluto a gustar nada, porque tiene un montón de papilas bastante, digamos, coriáceas, Ujú. cubierta de una capa dura, que parece estar más adaptada a evitar que se escurran los peces, Ya. obviamente son escurridizos, ¿no? Ujú. Cuando los capturan los pingüinos, más que a saborear nada, porque los pingüinos lo que hacen es engullir, o sea, prácticamente engullen el alimento y no lo saborean para nada. Con lo cual, parece que los pingüinos quizás estén en ese punto de la evolución todavía no conseguido del todo, en el que al final puede que pierdan absolutamente la capacidad de sentir ningún sabor, porque no les sirve ya para nada. Claro, claro. Y bueno, se han perdido ya 3 genes y Ujú. es posible que se pierdan, los pingüinos pierdan completamente todo el sabor, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía antes, estos son lo que han descubierto, es una curiosidad científica, Sí. pero que, como decía, nos indica también un poco las fuerzas evolutivas, hasta qué punto perder un solo gen o dos o tres, que no es mucho, desde el punto de vista que tenemos decenas de miles en el genoma, ¿no? Y sin embargo, esa pérdida puede tener una influencia en la supervivencia, como tú muy Ujú. bien has mencionado, Ángel, porque efectivamente los que han perdido esos genes son los que han sobrevivido, son los que están ahora, los pingüinos que están ahora aquí. Ya. Entonces, eso está ahí. Y luego, bueno, lo que decía antes, ¿no? Parece que aunque son tan elegantes, los pingüinos tienen mal gusto, y eso de que sobre el gustos no hay nada escrito, pues ese refrán, sobre gustos no hay nada escrito, hombre, pues sí que hay algo escrito. Está escrito en el genoma, está escrito Ajá. en el genoma de cada una de las especies, y no solamente está escrito, sino que en el Ujú. caso de los pingüinos está también borrado. Está Así que borrado. sobre Sí. gustos hay cosas escritas y borradas, pero en el genoma de las Sí, especies. ¿y cómo se diferencia pues el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de distinguir todos esos sabores y en cierta medida, claro, habría que estudiar qué importancia tienen esos sabores en nuestra propia evolución, ¿no? Claro, claro. Eh, Bueno, definitivamente que lo que se cree es que la capacidad de detectar esos sabores y no más ni menos es porque nos permite identificar las cualidades de los alimentos, lo que eso es propio para estar bien alimentados de manera adecuada. claro. Porque siempre tenemos la pregunta, bueno, ¿y por qué hay 4 sabores o 6? Es Ujú. igual, pongamos que se descubre aún otro más que no se haya descubierto, 7, pero no tenemos 27 ni tenemos 40, que podría ser posible ver 40. Nosotros, nuestra vista puede detectar no sé cuántos miles de tonos de color. Ujú. Es decir, bueno, sí, llamamos verde al verde, pero hay muchísimos tonos de verde que detectamos y podemos detectar un montón bueno, de sonido, en fin, otras cosas. Los sabores no parece que seamos capaces de tener esa discriminación
bueno, fina, ¿no? Claro. Como tenemos con otros sentidos. De todas formas, tampoco es difícil ver que nosotros comemos una cantidad de alimentos muy distintos, además alimentos muertos, es decir, Claro. en los que tenemos que diferenciar perfectamente entre un alimento en buenas condiciones y otro en Exacto, malas exacto, eso es condiciones. importante. Y, Eso es muy y sin importante. embargo, pues los pingüinos comen alimentos vivos y además Claro, los engullen. absolutamente No- fresquísimos, vamos, más frescos y fresco los que el pescado que comen los pingüinos, me temo que va a ser difícil, ¿no? va a ser difícil. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, quizás pero eso es lo que yo quería evolutivamente decir, que también. efectivamente cuando necesitamos esa detección del gusto para nuestra supervivencia, pues se van desarrollando capacidad de detectar distintas cosas hasta el punto en que es conveniente hacerlo y que no nos cuesta más energía, porque si cada gusto nuevo tenemos que desarrollar un receptor nuevo, eso nos cuesta un gen más, nos cuesta mantenerlo más, nos cuesta expresarlo en la lengua, etcétera, en fin, nos cuesta energía. Y esa energía se tiene que compensar con una ventaja. Claro, la Si ventaja no de tenemos esa poder ventaja, consumir a lo pues, mejor un alimento que de otra forma no podríamos consumir o consumiríamos en un estado en el que nos claro. caería mal, Entonces, ¿no? Nos claro, vendría claro. mal. Entonces, si tenemos esa capacidad de detectarlo, pues sobrevivimos. Si no tuviéramos esa capacidad de detectarlo, pues no. Pero no nos hace falta tener capacidad para detectar 40 cosas distintas. Es Claro. decir, sino simplemente, pues a grandes rasgos, esos sabores dulces, ese sabor amargo, que normalmente sí que está asociado a cosas tóxicas. Por ejemplo, las almendras amargas contienen cianuro, nada menos. Sí, sí, sí. Que es el que da, que es el que da ese sabor amargo que evidentemente te indica que hay algo que no está bien en ese alimento que estás tomando, ¿no? Sí, de hecho, Entonces, con esa hay- sensación es suficiente, como el mensaje para la supervivencia suficiente, ¿no? Y en el caso de los pingüinos, pues ya no hace falta ningún mensaje para la supervivencia, como tú dices. Normalmente toman esos alimentos totalmente frescos y no tienen problemas y no hace falta ni que detecten a lo que saben, simplemente saben que lo tienen que comer y que eso es lo que tienen que tomar. les basta con que Y- se mueva en el momento de tragarlo, Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí, así Muy que bien, muy interesante. bueno, pues este es el estudio sobre el genoma de los pingüinos, que me ha parecido interesante y, como digo, también interesante por las lecciones que nos permite dar o recibir sobre la evolución, ¿no? Reflexionar bueno, pues, como decía antes, un simple gen, la importancia que puede tener para la supervivencia, que lo tengamos o que no lo tengamos, ¿no? Y en el caso de los pingüinos, pues es un ejemplo más. Muy bien, pues muy interesante, como siempre, lo que Curioso, nos por lo cuentas. Y creo que una vez más hemos aprendido un poquito más de las cosas que se hacen por ahí, sobre todo en ciencia, y de las cosas que podemos aplicar a nuestra propia vida o por lo menos comprender de cómo funcionamos nosotros mismos, que creo que es lo más interesante. Sí, bueno, es una gotita de agua en el océano, ¿eh? Cada semana hay un océano de ciencia. Creo que hay un programa que se llama así, aunque tiene que ver con el mar, ¿no? Pero vamos, hay un océano de ciencia absolutamente enorme en la cantidad de cosas que salen cada semana y nosotros humildemente damos aquí, bueno, si no una gota, 3 gotitas, ¿no? 3 gotitas de ciencia. 3 gotitas de ciencia. Y hablando de gotitas, también antes de despedirnos, tenemos que agradecer a los que están donando en esa petición que hicimos en un programa pasado, porque efectivamente han aumentado las donaciones que nos vienen muy bien y que nos permiten seguir adelante. Así que vaya para ellos nuestro agradecimiento también aquí. Desde luego que me uno a ese agradecimiento y bueno, pues me reitero, muy agradecido de esas donaciones que nos permiten seguir adelante y desde luego, vamos, que quizás está mal que se diga, pero nosotros no sacamos absolutamente nada. Esas donaciones van absolutamente íntegras a mantener los gastos del programa. Exactamente, no está mal, yo creo que conviene decirlo para que lo sepan. Sí, sí, bueno, es que es así y bueno, hay que dejarlo claro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la semana que viene hablaremos más de ciencia, en esta Ciencia Fresca, y ya solo nos queda despedirnos. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel, por un programa más y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Y gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la semana que viene. Adiós, un saludo. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.